La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Un hombre tranquilo, el que no crispa, el acostumbrado al diálogo, el que nunca dispara un tuit que incendia la política. Un hombre extraño para los tiempos que corren de tanta crispación y de tanta polarización. Un hombre que parece un individuo extraño en medio de tanto griterío. Ese hombre ganó las elecciones de ayer en Cataluña y lo hizo con una diferencia tan importante sobre el segundo que no había precedentes en la historia de su partido. Este hombre es Salvador Illa y su partido, el Partit dels Socialistes de Cataluña. Es un triunfo indiscutible y es Illa, ayer él ya manifestó su intención de hacerlo, a quien corresponde formar gobierno, por mucho que un descolocado Puigdemont amagara con hacerlo con el apoyo de Esquerra, la gran derrotada de estos comicios y con una abstención de los socialistas, señalando claramente, el líder de Junts, lo que podría pasar en Madrid si esta opción no se contempla. Pero es que los independentistas, sumando todas sus fuerzas, están muy lejos de poder obtener una mayoría absoluta. Por primera vez en décadas, los nacionalistas catalanes, transformados ahora en independentistas, no tienen la mayoría en el Parlamento. Y teniendo en cuenta que Puigdemont planteó estas elecciones como el todo o nada, está claro que se ha quedado en nada. Así que ahora toca hacer un ejercicio de responsabilidad, esperando que todos los candidatos hayan entendido el mensaje de las urnas. La pérdida de la hegemonía del independentismo y la elevada abstención en los comicios de ayer no demuestran otra cosa que el cansancio de una sociedad que ha visto, en un caso, en el de los independentistas, que las promesas y las quimeras de sus líderes no se han traducido en nada, y en el caso de los no independentistas, cómo se ha olvidado la gestión en aras de mantener un ideal no cumplido, porque los líderes del procés ni han sido los líderes del independentismo, los líderes de la independencia, ni los líderes de un gobierno competente. Y dos cosas más. La importante subida del Partido Popular, que tiene muchas explicaciones, entre ellas la desaparición de Ciudadanos, pero que se beneficia también de los efectos de las políticas de Pedro Sánchez para Cataluña. Es evidente que la gestión de Sánchez para rebajar el conflicto en Cataluña ha tenido su efecto, y ha tenido su efecto allí donde debía tenerlo, en Cataluña, con lo que se demuestra que el debate inflamado fuera de esta comunidad es estéril. El resultado de ayer avala completamente la gestión de Pedro Sánchez, y de esto se beneficia también el Partido Popular, que va a participar de esta nueva etapa desinflamada en Cataluña. Nada va a ser fácil a partir de ahora, pero nada se parece tampoco a lo que había antes de las elecciones de ayer. Y esto por sí mismo es una buena noticia para poder dejar atrás los años que más daño han hecho al pueblo de Cataluña. Àngels Barceló. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. No sabemos quién formará gobierno, pero anoche había un riesgo, que ni siquiera supiéramos quién podría formarlo. Esto esta mañana sí se sabe. Hubo varios momentos de la noche en que ninguna suma daba más que la del PSC con Junts. No fue hasta que el escrutinio llegó al 95%, casi al final, cuando se consolidó el resultado final, que da la mayoría absoluta a un eventual tripartito, al PSC, a Esquerra y a los comunes. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. El primer dato es la victoria del PSC. Los socialistas crecen 200.000 votos, 9 escaños, llegan a los 42. Tras 45 años de historia, por primera vez ha ganado las elecciones al Parlamento de Cataluña en votos y en escaños. El independentismo pasa de tener 74, los que ahora tenía, a 61 diputados, 7 por debajo de la mayoría absoluta. Ese fue el gran giro de la noche. És evident que hi ha hagut una mobilització de l'electorat unionista com a conseqüència de l'estratègia de l'espanyolització. Puigdemont hablaba de españolización. Bueno, Junts sube 3 diputados, supera a Esquerra, que se desploma. Los republicanos pierden 13 escaños y 180.000 votos. És el moment d'assumir responsabilitats individuals, que faré i que farem. Aragonés habló de asumir responsabilidades también individuales. El partido que más crece es el PP, que aumenta 230.000 votos y que pasa de 3, su suelo, a 15 escaños. Hace 3 años tocamos fondo, pero supimos reaccionar. No es tan evidente esta cuestión. Hay partidos, ha pasado en toda Europa y está pasando incluso en Cataluña, que desaparecen. La autocrítica y la entereza con la que afrontamos aquel desastre fue la primera piedra sobre la que hemos construido nuestra recuperación. Una referencia sin citarles a Ciudadanos, que desaparece en efecto en la comunidad en la que fue fundado. Agradecer
a esos 20.000 votantes, más o menos, que hemos tenido en estas elecciones. En 2017 tuvo más de 1 millón de votos, ayer 20.000 ciudadanos. Vox mantiene los 11 diputados que tenía, pero además entra con 2 parlamentarios la formación ultra, Alianza Catalana. La CUP cae 5 diputados, los comunes 2. La participación del 58%. Vistos los resultados, la pregunta es ¿qué pactos serán posibles ahora? Porque tanto Illa como Puigdemont y Aragonès parecieron querer dejar sentadas anoche sus premisas básicas. Xavi Abelló, bon día. Bon día, Àngels. Illa confirma que él se va a presentar a la investidura. Esquerra le avisa ya de que con ellos no cuente porque ellos irán a la oposición y Puigdemont no renuncia a intentarlo. El candidato socialista es quien aparentemente debería tener lo más fácil para lograr los apoyos y a pesar de que de momento no los tiene todos garantizados, ya ha afirmado que lo intentará. Que asumo esta responsabilidad y que por consiguiente, en el mismo momento en que se haya constituido la mesa del nuevo Parlamento y haya un presidente o una presidenta, manifestaré mi voluntad de concurrir, de presentar mi candidatura para presidir la Generalitat de Cataluña. La opción prioritaria será convencer a Esquerra para formar una alianza con los comunes, que suman los 68 escaños exactos de la mayoría absoluta, pero la primera reacción de los republicanos ha sido alejar la posibilidad y situarse en la oposición. I per tant treballarem per continuar amb el nostre projecte polític i ho farem en el lloc on la ciutadania ha decidit que estiguem, a l'oposició. Uno de los interrogantes será si Esquerra facilitaría la presidencia a Illa sin entrar en su gobierno, pero para ello debería votar que sí, no bastaría con la abstención, a menos que el PSC buscara fórmulas alternativas como el apoyo adicional del Partido Popular, como sucedió en el Ayuntamiento de Barcelona. Otra opción para Illa sería un pacto con Junts, pero el partido de Puigdemont tiene otros planes: interpelar a Esquerra para que no haga el tripartito, que deje caer a Illa en su intento de investidura y unir fuerzas para plantar una suma mayor que la de los socialistas y pedirles su abstención. Estem en condicions de construir un govern sòlid d'obediència netament catalana i sobretot quina ha de ser l'estratègia que eviti el que crec que no seria una bona notícia per cap dels ciutadans, que és la repetició electoral. Puigdemont lo llamó un gobierno de obediencia estrictamente catalana para evitar una repetición electoral en octubre. Xavi, gracias. Buenos días. Bé, molt bona nit a tothom. En primer lloc, había caras muy largas ayer en la sede de Esquerra Republicana, cuyo hundimiento es clave en la explicación de lo que pasó ayer. El partido cuyo líder fue juzgado y encarcelado. El partido que ahora mismo gobernaba en solitario la Generalitat y que acaba pagando el mayor desgaste. Laura Pons, buen día. Hola, buen día. No parece que vayan a tardar mucho las renuncias o los ceses en Esquerra, que tendrá que decidir qué hace sometido a la crisis interna que se avecina. Sí, toca reflexionar y asumir responsabilidades tanto personales como colectivas. Es lo que dijo ayer Pere Aragonès y es lo que pide también la militancia después de un muy mal resultado que se suma al batacazo de las generales y municipales el año pasado. La gestión, el gobierno monocolor les ha pasado factura, aseguran fuentes de Esquerra, quienes estaban preparados para un mal resultado. Sus trackings les auguraban 24 diputados, pero no contemplaban para nada los 20 escaños. Esto obligará al partido a mucha autocrítica y a cuestionarse la estrategia. También se abordarán los liderazgos en el sí de la formación. De hecho, hoy la rueda de prensa la hará Oriol Junqueras, el presidente del partido, y no Pere Aragonès, el candidato. Es una pista de lo que puede pasar a partir de ahora en Esquerra. Un resultado, el de los republicanos, que valida el cambio de ciclo en la política catalana después de una década larga de gobiernos independentistas. Un escenario que obliga al independentismo a tomar decisiones, no solo en Esquerra, también en la CUP, que pasa de los 9 a los 4 diputados. Batacazo de las fuerzas independentistas, las que lideraron el procés, que se quedan con 59 escaños. Laura, gracias. A vosotros. Había euforia anoche tanto en la sede de los socialistas catalanes como en la sede federal de Ferraz, por mucho que esas palabras de Puigdemont sobre el próximo gobierno catalán suscitaran el enigma de lo que va a pasar a partir de ahora. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En el PSOE celebran este resultado como un aval a la amnistía y a su estrategia en Cataluña, aunque ahora habrá que ver con quién puede pactar ella y, sobre todo, el impacto que eso tenga en la precaria estabilidad parlamentaria de Sánchez. Sí, los socialistas creen que están en el mejor escenario posible, primeros a una distancia de Junts y sin que nadie pueda armar una mayoría alternativa a la que pretende liderar el PSC. A partir de ahí nadie niega la dificultad para alcanzar el siguiente objetivo. Ferraz aspira a que las fuerzas de izquierdas, incluida Esquerra, faciliten un gobierno
gobierno de Illa en Cataluña y que a la vez esto no tenga efectos en la estabilidad parlamentaria de la coalición nacional. En el PSOE y en la Moncloa confían en poder cuadrar ese círculo, pero también reconocen que la tarea no es fácil. Nos va a tocar gestionar las crisis de los demás para lograrlo, decía ayer un dirigente socialista, que como todos en el gobierno y en la cúpula del partido quiere ir con mucha cautela a partir de ahora, no dar pasos en falso que puedan interferir en la futura negociación. El PSOE lo que da por hecho es que este resultado es un aval a la gestión de Sánchez para Cataluña frente a los augurios del PP. Hoy las políticas de Pedro Sánchez han demostrado que recorrer una senda para recuperar la convivencia en Cataluña, pues claro que merecía la pena. Ha quedado claro que la derecha era la gran fábrica de independentistas. Los socialistas confían en que la victoria suponga también un empujón de cara a la siguiente cita, las elecciones europeas. Guille, solo por dejarlo apuntado, lo previsto es que la amnistía salga este mes del Congreso. Sí, mañana el PP con su mayoría absoluta aprobará el veto a la ley en el Senado y esta misma semana el texto volverá al Congreso, donde la intención es, como dices, que la votación definitiva sea el jueves 30 de mayo. Guille, gracias. Hasta luego. Donde había también euforia anoche era en la sede del PP. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los populares venían de su suelo y no es que llegue a su techo en Cataluña, pero se acerca, quintuplica sus escaños y en Génova ven así el aval del discurso de Feijóo de estos días, que ha coqueteado con el discurso de Vox. Sí, un Vox al que el PP aspiraba a sorpasar y así ha sido, aunque los populares no han conseguido que los de Abascal bajen ni un escaño. En cualquier caso, hay euforia en Génova por esos 15 diputados que no se veían desde hace 12 años y que atribuyen al voto de Ciudadanos y de descontentos del PSC. En el cuartel general popular admiten que la victoria de Illa es oxígeno para el PSOE de cara a las europeas, pero también creen que el PP ha cogido impulso para la cita comunitaria. Además, a Sánchez, decía Cuca Gamarra, se le ha complicado la legislatura. El PSOE está más que nunca en manos del independentismo, añadía, y si quiere gobernar Cataluña se lo van a hacer pagar caro a nivel nacional. El Partido Socialista Obrero Español es hoy más dependiente del independentismo de lo que era ayer. El gobierno de Cataluña no lo va a decidir el PSC, lo decidirá el independentismo y pondrá un precio nuevamente a ello. No quiso ayer Génova contemplar la posibilidad de apoyar un gobierno del PSC. Mariela, gracias. A vosotros. Todo esto en esta mañana, que Barcelona empieza sin trenes de cercanías. En un minuto actualizamos la situación. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. La L5 llega hasta Badalona. No, la L5 le lleva hasta Sagrada Familia. Sagrada Familia me bajo la 2 y voy hasta Badalona. El robo de cobre en la estación de Montcada Bifurcació, muy cerca de Barcelona, dejó ayer sin trenes de cercanías a la capital catalana y Junts y Esquerra llegaron a pedir que se alargara el horario electoral de los colegios. El caso es que la situación va a tardar meses en normalizarse. En la estación de Sants, que es la estación central de la ciudad, sigue Pol Valero. Pol, buen día. Buen día. Pol, los problemas empezaron ayer era domingo, hoy es la primera mañana laborable en la que se verán los efectos. Sí, aquí en Sants ya se notan, se ven menos trenes en las pantallas y menos gente que entra y sale de la zona de cercanías comparado con lo que sería un lunes normal, pues a las 8 de la mañana. Las líneas R1, R3 y R4, que normalmente son las que van más llenas de gente que va al trabajo, hoy aún no tienen acceso al centro de Barcelona. En cambio, la R2 sí funciona con normalidad. Lo que recomienda Renfe, y están explicando aquí los informadores, es usar un transporte alternativo para salir o entrar de la ciudad. Hoy se ha reforzado el servicio de metro y de ferrocarriles. Aún así, el Govern considera insuficiente el plan de transporte alternativo. Mientras tanto, el Ministerio de Transportes dice que por la zona donde se produjo el robo, su intención era causar el mayor daño posible. En cualquier caso, los técnicos están trabajando en la reparación, pero la normalidad absoluta puede tardar hasta 2 meses para recuperarse. Hasta luego, Pol. Gracias. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Y todavía de la noche electoral nos queda el análisis del resultado de los comunes que caen en esta cita, aunque esperan poder propiciar un nuevo tripartito. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días. Si pierden 2 escaños, es la tercera caída que encadena el espacio de Yolanda Díaz en este ciclo electoral tras las gallegas y las vascas, pero esta vez creen en Sumar que han salvado los muebles. Son 6 escaños imprescindibles, dicen, para el hipotético tripartito con PSC y Esquerra, así que en eso están ya, en tratar de rentabilizar al máximo esta posición. Cataluña tiene la oportunidad de abrir una nueva etapa con un gobierno progresista, decía ayer Yolanda Díaz en Twitter, sin mencionar, eso sí, la pérdida de votos. En privado hay fuentes que se admiten preocupación por el retroceso del espacio, lo achacan a la desmovilización de la izquierda, a la concentración del voto útil, en este caso en el PSC, y a sus problemas de implantación territorial, pero creen que este resultado no empeora su posición para europeas, sobre todo si juegan bien las cartas que tienen sobre la mesa. Ana, gracias. A ti, adiós.
Y además, en la agenda política del lunes, hoy comparece en el Congreso su presidenta, Francina Armengol, citada en la Comisión de Investigación de los Contratos del Material Sanitario durante la pandemia. Es la primera vez que la tercera autoridad del Estado declara en una comisión parlamentaria de este tipo y lo hace después de la insistencia del PP, que se opone al día elegido. La llaman a declarar, dicen, por el contrato del Gobierno de Baleares con ella al frente cuando firmó con una empresa investigada en la trama Conda. Hay más noticias esta mañana en el mapa para entender el mundo. Un movimiento importante en el gobierno de Putin, que ha destituido a su ministro de Defensa, Shoigu. Hace meses que sobre él caían las críticas por el estancamiento de la guerra en Ucrania, pero el freno que puso la contraofensiva del ejército de Zelensky las había calmado. Analistas apuntan a que el Kremlin prevé, por tanto, que el conflicto se vaya a alargar. De momento, Rusia avanza en el Donbass, rodea Kharkov, una ciudad estratégica para la guerra. Y también el impacto del cambio climático. Según un estudio que publica The Lancet, las muertes que provoca el calor han crecido un 11% en el sur de Europa. Javier Gregori. El número de días con olas de calor ha aumentado un 40% en Europa y esta es la consecuencia en la práctica. Las muertes provocadas por estas temperaturas extremas han subido ya un 11% en el sur de nuestro continente y en países como España. Este es uno de los principales resultados de la nueva investigación internacional sobre los efectos del cambio climático en Europa que publica la prestigiosa revista médica The Lancet. Mientras tanto, los fenómenos meteorológicos extremos, acentuados también por el cambio climático, como las sequías, afectan ya a 12 millones de europeos y provocan unas pérdidas anuales de 18.700 millones de euros. A pesar de ello, este nuevo informe científico denuncia que más de la mitad de los países de Europa siguen concediendo ayudas públicas a los combustibles fósiles como el petróleo o el gas. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Nacho Corredor, Berna González Harbour, Antón Losada y José Miguel Contreras. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.